Bien, regresamos. Me he dado la tarea de leer un estupendo libro, El secuestro en México, cuyos autores son dos auténticos líderes de opinión como Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín, que usted los conoce muy bien en los medios de comunicación, en los informativos, programas de análisis, y Saskia sobre todo por su intensa labor en defensa de los niños que viven y nacen en las prisiones, por la reinserción de los presos, en fin, una actividad muy importante. Y me da mucho gusto hoy poderlo saludar aquí en Va en Serio. Saskia, ¿cómo estás? Carlos, con el gusto de estar aquí contigo y con Manuel. Gracias, Manuel López San Martín, qué gusto, muchas gracias. Carlos, querido, gracias por esta invitación. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes nos acompañan. Saskia, hola. Oye, dos extraordinarios jóvenes de impacto en los medios de comunicación, y ahora con este nuevo libro. Voy a ser franco y en serio, Saskia, Manuel, pero es un libro que no debería de existir, porque en este país no deberíamos de vivir con esto. ¿Estás de acuerdo, Saskia? Completamente de acuerdo, es un libro sumamente doloroso y algo que hemos comentado mucho Manuel y yo es que lo más doloroso de hacer este libro fue lo fácil que fue hacerlo. Y cuando decimos fácil tuvimos testimonios de sobrevivientes que escoger. Y eso es durísimo porque definitivamente no debería de pasar en nuestro país. No puede ser posible que el nivel de violencia de este país llegue a tal grado donde una persona, como lo contamos en el libro, este caso de Alberto, pueda estar en cautiverio durante un año, pueda estar secuestrado durante un año y que salga y ni siquiera un disculpe usted, impunidad absoluta. Saskia, ¿más de una década pisando cárceles? Sí, ya 15 años. ¿Y qué es lo que más te impacta? ¿El tratamiento, el socorrer, el salvar a los niños que nacen y viven dentro de las cárceles, o a este tipo de sujetos secuestradores y a las víctimas? No, yo te diría que lo que más me ha impactado de conocer el sistema penitenciario de nuestro país es ver cómo la gran mayoría de los casos de personas que están en prisión los pudimos haber prevenido. O sea, algo se pudo haber hecho y en algún momento fallamos como sociedad en algún punto. Por eso creo que es tan importante en materia de prevención trabajar con la infancia que está en contacto con la violencia, pero en el caso de las personas privadas de la libertad, sin duda alguna que al escuchar sus historias podemos entender que como sociedad hemos fallado y si hubiéramos hecho las cosas distintas, no nada más no habría gente en la cárcel, pero no habrían víctimas. Y por eso la creación de este libro, ¿no? Ponemos el punto de vista de secuestradores, pero también el punto de vista, Carlos, de quienes han sobrevivido este delito tan terrible, para que nos recuerde que tenemos que dejar de hablar de cifras únicamente y ponerle nombre a las víctimas, porque ponerle nombre a las víctimas nos lleva a entender que son vidas enteras las que se ven afectadas, arruinadas en muchos casos por este tipo de delitos. Oye, en el libro muestran una ecuación muy peligrosa, una ecuación, permíteme decirlo, dividida en dos fases: la del secuestrador, que es odio con hambre, o hambre con odio, que sería una fase, y la otra es la de la autoridad, que es corrupción con impunidad o impunidad con corrupción. Qué estampa tan negativa, ¿eh? Es durísimo, sí, es durísimo porque cuando fuimos trabajando y escuchando los testimonios de secuestradores y de sobrevivientes, la constante es cómo el sistema no tiene los incentivos alineados para acercarle la justicia a quienes son víctimas de un delito. Aquí hablamos del secuestro, uno de los crímenes que más secuelas deja en la víctima, en su círculo cercano, en su entorno, en su familia, en sus amigos, pero esto se repite en prácticamente cualquier delito. La omisión de las autoridades, la inacción de las autoridades, un sistema de justicia que no imparte justicia, que no está cerca, muchas veces porque ni siquiera hay la voluntad de aproximarse a las víctimas. Así que lo que buscamos también es justamente dejar un poco testimonio de cómo las instituciones encargadas de hacer justicia le dan la espalda a las víctimas, y eso fomenta
que los crímenes vuelvan a cometerse, y eso fomenta que haya impunidad, y esa impunidad fomenta que estemos hablando de máximos históricos, estemos hablando de estadísticas, de cifras de horror en materia de violencia, de crímenes en nuestro país. Pero más allá de las cifras, buscábamos humanizar, buscábamos dejar plasmado lo que implica vivir un secuestro, las secuelas que conlleva una privación como estas de la libertad, y comprender del otro lado los contextos, qué pudo haberse hecho mejor para evitar que tengamos a estos criminales, estas bandas organizadas que generan un daño terrible en la sociedad mexicana. A ver, dijiste humanizar, ahorita entramos a ese tema porque quiero decirles, Saskia y Manuel, que han sido responsables de fuertes debates que he tenido con amigos, colaboradores, familiares, periodistas, todo esto, a razón del libro. Porque ahorita le entramos a ese tema porque yo no estoy seguro, fíjate, somos periodistas y nuestro ejercicio es defender a toda costa la libre expresión, pero yo no estoy convencido de darle la voz a estos criminales para que cuenten su verdad y luego nos confundan. Pero ahorita le entramos a esto. A ver, Manuel, la mayor parte de los secuestradores que ustedes entrevistan aquí insisten en que llegan a delinquir porque ven el dinero fácil, porque no tienen recursos, porque quieren tener un soporte económico digno. Pero luego ves que están verdaderamente enriquecidos, brutalmente enriquecidos por la serie de secuestros que cometen y lo siguen haciendo. Es decir, ya el dinero ya no les importa, ya perdieron la moral, ya perdieron los escrúpulos, y es más, muchos de ellos en este testimonio del libro nos dicen, no me arrepiento, lo volveré a hacer porque es mi chamba. Entonces, Carlos, sí, Saskia. En este libro pusimos testimonios de los secuestradores más sangrientos, y lo hicimos a propósito porque si nos metemos tenemos muchos testimonios de otros secuestradores cuya vida es distinta. Lo que creo que aquí es bien importante que veamos es que justamente creo que el debate es el que acabas de mencionar, donde la gente lo lleva a el acto como tal y no reflexionamos en cómo la normalización constante de la violencia y la suma de los factores, llevan a lo que es. Vámonos con el caso del Mocha Orejas, ¿no? De Daniel Arizmendi. Sí. El peor secuestrador que ha tenido este país, el secuestrador que puso de moda el secuestro en México. Él estuvo en la cárcel antes de ser detenido por última vez en 1998. Salió porque le pagó a un juez 200,000 pesos. Corrupción. Sí. Corrupción absoluta de una supuesta autoridad. Daniel vive en una situación durante toda su vida de pobreza extrema, donde no puede asistir al colegio, donde hay una serie de factores que lo llevan. Claro, la normalización de la violencia, la cárcel, eso va sumando. Tú hablas con una persona que mata, por ejemplo, la primera vez que mató a alguien fue muy complicado, la segunda vez fue complicado, la tercera es complicado, la cuarta ya no tanto, ¿no? Entonces también la corresponsabilidad en una sociedad que permite que estos perfiles crezcan hasta donde han crecido y que sigan impunes hasta donde... Entonces no es un tema de decir, es que el delito que hizo es injustificable o la cantidad de dinero. Tú hablas de riqueza, yo te diría, no son ricos. Daniel nunca salió de Morelos, fue una vez a Acapulco en su vida. El dinero no sabía ni cómo usarlo. Es un vacío interno profundo, es un contacto con la violencia, es una vida tan vacía que la riqueza ni siquiera se puede, es dinero que no sirve. Pero a ver, Saskia, en el libro, por ejemplo, uno de ellos dice, es que yo en Villa Cuapa caminaba con sandalias estas de plástico, pata de gallo, y después ya no me bajaba de los Dolce Gabbana, porque me acostumbré a ello, ya necesitaba ese tipo de firmas y ese tipo de arropamiento comercial. Entonces sí les interesaba tener dinero para eso. Es justamente ese vacío, Carlos, del que estamos hablando. La delincuencia deja dinero vacío, deja dinero insignificante. Es dinero que no tiene ese valor. Fíjate en el caso de Daniel. Daniel le sacaron dinero que estaba podrido, enterrado en su casa. Sí. Es más bien
la integralidad y el objetivo principal de este libro justamente era poner a los secuestradores más sangrientos, no para justificar la reinserción de estos secuestradores, sino para justamente demostrar lo que la impunidad, la corrupción y la marginación social llega a niveles de violencia en este país. Y por eso lo compaginamos con las historias de los sobrevivientes. Es un tema también de decir, esto es la gravedad de lo que pasa en nuestro país si seguimos como seguimos. No buscamos que la gente diga, puta, pobre Mocha Orejas, o pobre Óscar, o pobre Noé Hernández, aún habiendo matado a Fernando Martí, pobrecito. No, para nada. Estos son los niveles de violencia y por eso escuchar a los sobrevivientes. Y Carlos, esta es una trilogía que viene durísima, donde Manuel y yo publicamos en unos meses ya el siguiente libro, que es El feminicidio, donde también viene durísimo de testimonios. Y luego viene el de trata, donde viene más duro todavía en cuanto a lo que es la trata y la realidad de la trata en el país. Creo que ahí es donde tiene que entrar el análisis, la corresponsabilidad social de la consecuencia de la normalización de la violencia en una sociedad como la nuestra y las víctimas, por supuesto. Que aquí la autoridad tiene una enorme responsabilidad porque no quiere corregir, no quiere aplicar el Estado de Derecho y vamos, como ustedes los dicen, si el secuestrador gana lo mismo que un custodio, creo que, si no tengo mal la memoria, 7,000 pesos gana un custodio dentro de la cárcel y tienen cogobierno y autogobierno, como aquí lo explican, bueno, pues vamos entendiendo muchas cosas. Entonces, por un lado, es la autoridad que no quiere corregir, no quiere aplicar el Estado de Derecho y no le importa porque hay corrupción y ganan dinero también, tan fácil como el secuestrador. Pero por el otro lado también, y esto lo voy a platicar luego de esta pausa con Manolo López San Martín, la responsabilidad de los medios de comunicación. Esta idea de hacer series de apologías para el Señor de los Cielos, de hacer creer que viven bien, que viven sanos, que viven protegidos, que tienen viejas, lana, chupe, tienen todo. Y como dicen, más vale vivir 2 años como rey que 100 como güey. Esto es en la entrevista de Saskia Niño de Rivera con Manuel López San Martín, a razón del libro El secuestro en México, el infierno tan temido. Una pausa, va en serio, volvemos. Estás viendo Va en Serio.